espionaje, preguntas trampa. Se ha puesto en marcha lo que en España, en lenguaje político, se conoce como las cloacas del Estado. Así que no hemos descubierto nada. Que no es otra cosa que una forma de gobierno clandestino que utiliza grupos camuflados, escondidos, para hacer daño a un tercero. Jesús de Nazaret, en este caso. Un momento que está cada vez más cerca. Hoy nos encontramos ante sus últimas enseñanzas. Por esa razón, el lugar importa, la fecha importa, el auditorio, incluso las apariencias. Todo aquí es relevante. El lugar, Jerusalén, exactamente en el templo, centro neurálgico no solo de la ciudad, de toda la nación. Allí se juntan, se dan cita todos los poderes, el político, el religioso, incluso el militar, porque Roma vigila de cerca lo que allí se cuece. En el plano religioso, que todo esto esté ocurriendo en el templo y no en otro lugar es fundamental, porque refuerza la autoridad de Jesús que algunos habían puesto en duda, pero también porque Jesús habla en nombre de Dios y ese es el lugar escogido hasta entonces para el encuentro del pueblo con Dios. La fecha, vísperas de una fiesta central, la Pascua, y el auditorio de Jesús variado. Están los suyos, sus discípulos y el pueblo, pero que ha quedado algo eclipsado por la llegada de los principales sacerdotes, con los escribas, con los ancianos, la élite, la autoridad oficial del templo. Vamos a leer otra vez el texto. Acompañadme en Lucas 20, del 45 a 21:4. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. La foto del texto marca 2 claros protagonistas, escribas y viudas, y ese va a ser nuestro título de hoy. Pero hoy vamos a aprender con Jesús con pedagogía de contraste. Todos sabemos lo que significa el término viuda. Es una mujer que un día estuvo casada, su cónyuge murió y no se ha vuelto a casar. Una situación vital que en la época de Jesús sumaba 2 desgracias: ser mujer y no solo haber perdido al marido, haber quedado sin su protección. Una circunstancia que las llevaba normalmente a la pobreza, en algunos casos a la mendicidad, pero en todos los casos estas mujeres perdían la posición social que habían tenido cuando estaban casadas y quedaban expuestas al abuso y a la impiedad de otros. Los otros protagonistas, conocidos también como doctores de la ley o maestros de la ley, los escribas. ¿Quiénes eran? Bueno, eran aquellos que en tiempos del Antiguo Testamento fueron copistas, escribientes, transmisores de la tradición, pero que en la época de Jesús se habían convertido en especialistas en leyes, autorizados para emitir veredictos públicos, tanto sociales como religiosos, intérpretes profesionales de la ley oral y escrita, entendiendo la ley como la revelación precisa de la voluntad de Dios que todo judío piadoso debía cumplir escrupulosamente, al milímetro. Como decimos aquí, lo que decía un escriba va a misa. Era la última palabra. Eran varones que pasaban la vida estudiando. A los 13, 14 años sabían de memoria la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero tenían que continuar estudiando.
hasta conocer perfectamente la compleja ley oral, las exégesis, los comentarios, de manera que hasta los 40 años no eran ordenados y tampoco podían ejercer completamente. Privilegiados por saber leer y escribir en una época en la que eso estaba al alcance de muy pocos. Hombres importantes y muy bien considerados, pero a los que su capacidad intelectual les había convertido en una clase estrecha, arrogante y excluyente. Denunciados ya por Jesús en Mateo 23, por ejemplo, como un colectivo religioso que dice pero que no hace. Aquí reciben la acusación de devorar las casas de las viudas, que como la de Mateo, de decir unas cosas y hacer otras, parece generalizada. No se trata de algunos escribas, quizá tampoco de todos, pero lo cierto es que Jesús denuncia a un colectivo y lo hace de manera intencionada públicamente. No se lo dice por la noche en el Monte de los Olivos a los suyos, cuidado con... no, lo dice oyéndole todo el pueblo. Guardaos de los escribas, que es lo mismo que vigilad, tened cuidado. Jesús les acusa de arrasar con lo poco que les pueda quedar a las viudas después de haber perdido a sus maridos y protectores. Y por si eso fuera poco, lo justifican bajo las acciones religiosas. Podría tratarse del negocio de cobrar un precio excesivo, desorbitado, por arreglar los asuntos de sus herencias o sus asuntos patrimoniales. Pero lo tapan, quieren tapar la injusticia haciendo largas oraciones al Dios de Israel, al mismo Dios que desde el principio ordena a su pueblo la protección de viudas, huérfanos y extranjeros. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Éxodo 22, 22. La advertencia es clara. Son peligrosos porque confunden, hablan en el nombre del Señor y son capaces, al mismo tiempo, de exprimir a personas necesitadas cuando deberían protegerlas. Conocen la ley de Dios de forma excepcional y se dan licencia para el abuso. Jesús denuncia a los que se creen propietarios de la voz de Dios, pero que a la vez descuidan la justicia y la misericordia. Están ocupados y preocupados en ellos mismos, en mantener su estatus, reclaman los lugares de palco de la sociedad, buscan reconocimiento público, lucen ropa especial para distinguirse del resto. Y han abandonado a Dios en su corazón y lo han dejado solo en su cabeza. Han liquidado los mandamientos que también conocen, los han vaciado, los han dejado sin sentido. Seguramente por eso es que Jesús dice que recibirán mayor condenación. Presumen de conocer la voluntad de Dios mejor que cualquier otro mortal, pero no se fían de Él. Y sustentan sus vidas en sus méritos. Apunté en mi agenda una frase que dijo Óscar el día de la predicación sobre la autoridad de Jesús que abría este capítulo. La voy a leer, Óscar, para no tunearla, que tengo tendencia. Si Dios no está en la Iglesia, es porque la Iglesia no está con Dios. Lo que decimos debería repercutir en lo que hacemos. Y aquí termina el capítulo con un claro ejemplo de eso. Dios no está con los escribas, por mucho que hablen de Dios, porque los escribas no están con Dios. Pero la masterclass continúa, el día no ha terminado y la pedagogía de contraste sube de intensidad. Ahora siguen 4 versículos como una especie de oasis intelectual después de tanta discusión teológica, pero que están unidos a los anteriores por algo más que porque en ambos aparecen las mujeres viudas. Vamos a verlo. Lo que tenemos ahora es la historia de un encuentro a distancia en el patio de las mujeres. La secuencia de la denuncia de los escribas y la ofrenda de la viuda pobre están contadas también por Marcos, en el Evangelio de Marcos, y en el mismo orden. Y puede tener mucho sentido por la situación de ese patio.
Y perfectamente las dos escenas podían haber ocurrido una a continuación de la otra. Acompañadme al templo. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Regular? Vale. Bueno, pues hagamos memoria. Jesús habría estado enseñando en el patio de Israel. ¿Por qué? Porque el patio de Israel está al lado del patio de los sacerdotes, que sabemos que estaban presentes en las discusiones. Bueno, paréntesis. El templo de Jerusalén no podía ir todo el mundo a todas partes, ni muchísimo menos. Los espacios estaban restringidos. Y conforme más te acercabas al lugar santo, que es la construcción más alta, más restringido era el espacio. Entonces Jesús habría estado enseñando en el patio de Israel al pueblo que está al lado del patio de los sacerdotes. Y la salida del patio de Israel es por la llamada Puerta de Nicanor, que va a dar al patio de las mujeres, donde está situada la tesorería del templo. Pero no solo eso, también los bancos, porque en el patio de Israel estaba prohibido sentarse. En el relato de Marcos vemos cómo Jesús, dice Marcos, sentado, es importante, sentado, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Enseñó sobre la ofrenda de la viuda pobre y salió del templo. Efectivamente, la salida del patio de las mujeres es por la llamada Puerta Hermosa, que va a dar al último patio, que es el patio de los gentiles. Pero justamente esa fachada es la fachada este, que mira el Monte de los Olivos. Y tenía una única puerta, la puerta este, que tiene una historia interesantísima. Así que podría ser muy probable que Jesús hiciera ese recorrido, descansara ahí, porque luego tienen la caminata hacia el Monte de los Olivos. Podría ser un recorrido frecuente. Así que estas dos historias tan diferentes, porque en sí son diferentes, podrían estar unidas por algo tan normal como el tiempo y el espacio. Esto es interesante, no sé si os lo parece, a mí me lo parece. Pero, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es que Jesús habría hilado las dos enseñanzas, la de los escribas con la de la viuda. Y de nuevo es un ejemplo, y de nuevo es magistral en una enseñanza sencilla. Y aquí me he encontrado un regalo, porque Jesús vemos cómo, simplemente mirando qué estaba pasando, es capaz de enseñar, sin más. Y es muy bonito pensar que nosotros, si miramos a nuestro alrededor con los ojos del Espíritu, también podemos ver y mostrar a Dios en lo cotidiano. Este es un regalo que comparto con mucha alegría, porque son las cosas que cuando uno estudia y lo encuentras, es un regalo del Señor. Así que espero que también lo disfrutéis. Al parecer, junto al muro del patio de las mujeres se situaba 13 recipientes con forma de embudo invertido. La parte más estrecha estaba arriba, para que nadie metiera la mano, ya os imagináis de qué va, y la parte más ancha abajo para que quepa el máximo posible. ¿Vale? Se llamaban trompas y era donde se hacían las ofrendas. Habían 13 y cada una tenía una inscripción con su destino, para aceite, para incienso, para pichones, por ejemplo, y 6 de ellas ponía ofrenda voluntaria, que es lo que nosotros diríamos con nuestras palabras obra social, que también el templo tenía obra social. Parece que la persona que iba a realizar la ofrenda tenía que declarar al sacerdote que estaba encargado la cantidad y el destino de su contribución, de tal manera que el que observaba veía y escuchaba. Cero tabús con el dinero aquí. Las personas que iban a realizar la ofrenda entonces decían, bueno, pues la doy para aquí, la doy para allá. Y allí se sienta Jesús con sus discípulos, a mirar y a escuchar. Seguramente más interesado en las personas que en las cantidades, se fija en unos ricos y una mujer pobre. No sabemos cuánto echaron los ricos, pero como mínimo lo necesario para mostrar su poderío. Porque dieron mucho, podrían escoger trompas, destinos, pero el mucho Jesús lo convierte en nada. La viuda pobre echó 2 blancas, la moneda más pequeña.
2 céntimos para nosotros. Una cantidad insignificante, pero suficiente para mostrar la necesidad económica de esa mujer. Era tan poco que seguramente no pudo elegir trompa. Lo pondría en una de las de la ofrenda voluntaria. Pero Jesús convierte ese poco en todo. Ellos, los ricos, dieron algo de lo mucho que tenían. Eso era fácil de suponer. Pero solo Jesús ve lo que realmente dio la viuda. Y eso no era fácil. Dio su sustento. Dar el sustento es más que dar el alimento. Es dar lo imprescindible, lo que necesitas para vivir, lo que te sostiene. Es dar algo con lo que te estás jugando la vida. Algunos autores proponen una idea interesante que os traigo por si la queréis anotar o pensar. La viuda pobre sería un símbolo de tantas personas que hoy en día no tienen relación con Jesús, porque en realidad no habla con él ni es su discípula, pero que se preocupan por la gente necesitada. Bueno, personalmente creo que en la viuda pobre había una intención superior, porque no lo dio en la calle a alguien que pensara más necesitado que ella. En la Puerta Hermosa mendigaban cojos y ciegos que no podían entrar al templo. Allí Pedro y Juan sanan a un paralítico que pide limosna en Hechos 3. Pero esta mujer entró, cruzó la puerta y lo dio en el templo. Lo ofreció a Dios, a su Dios. Es importante pensar que la mujer tenía 2 monedas y no una. Dio las 2. No se guardó nada. Podría haberlo hecho. Hubiera dado una única moneda y su gesto sería igualmente admirable. Pero ella, a diferencia de los escribas, se fiaba de Dios. Sabía que no podía sustentar su vida, ni siquiera su mañana, en sus méritos. No sabemos si alguna vez tuvo ocasión de escuchar a Jesús o no, quizá no, pero esta mujer confiaba en el Dios de Jesús de Nazaret, en su promesa eterna, en las palabras del Salmo 146. Dichoso quien se apoya en el Dios de Jacob, quien tiene su esperanza en Yahvé, su Dios. Ese era su único mérito, su fe. Entre ambas secciones, la denuncia de los escribas y la ofrenda de la viuda pobre, hay muchos puntos de contraste y todos son extremos. Los primeros son hombres que forman parte de la élite intelectual, ocupan los primeros puestos en la sociedad, hombres reconocidos, admirados, con una imagen impecable. La viuda, una mujer judía, analfabeta y pobre, ignorada en su mundo, invisible, pero con una imagen también que muestra su precaria vida. Pero el gran contraste está entre la avaricia de los escribas, que utilizan a Dios para ganar dinero porque no se fían de él, contra la generosidad de la viuda, que da a Dios lo único que tiene porque le parece que está mejor en sus manos. Esta mujer humilde, sin nombre, sin estudios, incapaz de discutir asuntos teológicos como los escribas, ha entrado para siempre en los evangelios entre los anónimos, pero importantes para Dios por su compromiso personal. Dios no nos pide grandes hazañas ni grandes capacidades intelectuales. Nos pide responsabilidad y coherencia en nuestro seguimiento. Sin mediar palabra entre ella y Jesús, muestra las exigencias del verdadero culto a Dios, que no es otra cosa que la entrega personal y la justicia con los débiles. No se trata de cantidad, sino de valor, porque el mayor capital de Dios somos las personas. ¿Qué puedo aprender? No somos escribas. Y de corazón también deseo que ninguno estéis en la situación de la viuda pobre que, por desgracia y de otra manera, llega hasta nuestros días. La mayoría no estamos ni en los primeros puestos,
ni en los últimos. Pero tengamos cuidado con nuestro orgullo, vigilemos nuestro corazón, porque todos, en algún momento de nuestra vida, nos podemos comportar como escribas. Como hemos visto en la denuncia de Jesús, la gran tentación del humano religioso es precisamente la de considerarse a uno mismo superior a los demás, en virtud de nuestros propios méritos. Eso no ha pasado de moda. Todos podemos atravesar momentos en los que dejemos a Dios solo en nuestra cabeza, que lo profesemos, que lo sigamos intelectualmente, pero solo intelectualmente, que lo llevemos como una indumentaria de domingo, como una vestimenta especial que nos distingue del resto y que nos hace parecer mejores personas. Puede que lo utilicemos buscando reconocimiento, deseando una visibilidad que creemos que merecemos más que otros. Así que no se trata de una denuncia desfasada en el tiempo, ni de un ejemplo, el de la viuda pobre, ajeno a nuestras vidas. Cuando Jesús echó fuera del templo a los que compraban y vendían en él, su gesto tocó el epicentro, dio en la diana de la gran institución religiosa de Israel, en su poder y en su sistema económico. Quiso liberar al pueblo de una opresión que sufrían a causa de una religión que algunos habían manipulado para interés personal. Pero ahí no terminó. Sabemos que volvió cada día a enseñar que otra relación con Dios es posible, como hizo desde el principio de su ministerio. Con el ejemplo de la viuda pobre, ya no se trata de una institución ni de un colectivo, es simplemente una persona. Y así viene a dar también en nuestra diana, cuyo centro es la confianza que depositamos en nosotros mismos, tanto en lo material como en lo espiritual. Lo que quiere esta historia es liberarnos, como la del templo, para ofrecer a Dios con confianza y voluntad de lo que tenemos y lo que somos, sin calcular, como la viuda pobre. Ahora viene una pregunta seria. ¿Me fío de Dios? Si el Señor te lleva hasta ahí, personalízala. Háztela a ti mismo. ¿Yo me fío de Dios? Solo admite sí o no. Si la respuesta es bueno, depende, según, es posiblemente que sea un no. Si al control de lo cotidiano, de mis días, de mi tiempo, si al control de mis preocupaciones, mi familia, mi futuro, mi trabajo, mi economía, si al control de mi servicio a Dios dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia no está Dios, es porque estoy yo con mayúscula. Y Dios es mi plan B, mi botón de emergencia. Lo usaré en caso de desastre, si las circunstancias me superan, cuando ya no tenga nada más que recurrir. Y ahora cada uno de vosotros tiene que bajar al yo minúscula y haceros preguntas. Mirad vuestra vida. Yo me las he tenido que hacer. Y me descubro en algún tiempo haciendo largas oraciones para justificar cosas, cual escriba, pidiendo al Señor una actuación rápida y favorable, claro. He sido tan osada a veces que le he pasado instrucciones precisas de cómo resolver el problema. Es verdad que siempre que he ido a Dios a pedirle perdón y me he dado cuenta, siempre lo he recibido, siempre, por gracia, por su gracia. Y lo que nos queda por delante es igual. Y cuando vayamos a Dios, que debemos de ir y pedirle en confianza, Dios hará o no hará, porque para eso es Dios. Esa no fue la actitud de la viuda, que primero confió y luego dio, sin contraprestación, sin nada a cambio, porque ella sabía, creía
que Dios es bueno siempre. Jesús, a quien nosotros sí conocemos, nos invita a imitar a la viuda pobre, a corregir nuestra posición una y otra vez, a volver a la pobreza espiritual del Evangelio, a volver a fiarnos de Dios un día y otro día, porque no fiarse de Dios es rechazarlo a Él y a su gracia, para confiar únicamente en nosotros mismos. ¿Qué estoy dispuesta a dar como ofrenda voluntaria? ¿Lo que me sobra o mi sustento? En definitiva, es lo que Jesús mismo estaba a punto de hacer, ponerlo todo en manos de Dios, encomendarse a Él, que es lo mismo que fiarse. ¿Podría ser la acción de la viuda pobre un anuncio simbólico y velado de la entrega generosa que vamos a ver dentro de poco de Jesús? Nuestra fe necesita siempre reconducirse, enfocarse en Jesús, en su ejemplo de total confianza con el Padre. Tanto en los días corrientes, en los que nos parece que todo lo podemos hacer por nosotros mismos, como en los días duros, complicados, comprometidos, como este lo fue para Jesús. Buscar la presencia de Dios cada día, sentirnos analfabetos de Él, reconocernos indigentes ante su presencia, dejar que tome el control que un día le dimos voluntariamente. Aceptar que ni nuestros méritos ni nuestras fuerzas alcanzan y que solo con su gracia y su misericordia podremos continuar mañana. Nosotros, como las dos monedas, donde mejor estamos es en manos de Dios. Voy a terminar con unas palabras de Henry Nouwen. No somos llamados por nuestro Señor una sola vez, sino día a día. Y lo cierto es que nunca sabremos con certeza a dónde somos llevados. No se nos va a ahorrar esa lucha, pero si perseveramos con esperanza, valor y confianza, descubriremos así la presencia real del Espíritu de Dios en nuestro interior y en medio de todos nosotros. Solo puedo añadir que vivamos como si al salir de aquí nos encontráramos a Jesús observándonos en el patio de las mujeres. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Amén. Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, y con mi ser y con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz,
has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad.